creo que es un concepto que nos han vendido, como es que el trabajo tiene que ser a las 6 de la mañana ya estás bañado, organizado y tal, y qué estás haciendo y qué vas a hacer hasta las 8 de la noche. Y que el trabajo tiene que ser trabajo igual esfuerzo físico. Parce, bienvenidos a un nuevo episodio de A Propósitos, este espacio donde conversamos del propósito, la vida, la espiritualidad y la calma a través de los ojos y bueno, también las voces de otras vidas tan complejas como la tuya y la mía. Mi nombre es Manuel y acá te acompañas de todas mis versiones para ayudarte a encontrar inspiración, un propósito a la vez. Parce, bienvenidos a este nuevo episodio de A Propósitos. El día de hoy les voy a presentar a una persona que conocí hace un año y que espero que ahora también pueda considerar un amigo, que la verdad es que ha sido una persona muy importante en mi proceso, en mi encontrar este propósito, y más porque gracias a él este lugar existe y mis terapias aquí existen y este podcast existe. Entonces, Carlos, bienvenido, parce. ¿Cómo estás? Contanos un poquito de vos, qué haces, quién sos, qué. Gracias, Manu. Como te decía ahorita, perdiendo virginidad de podcast. Todo un podcastero, Qué bueno. pero nunca había estado, entonces... El más fiel feliz. Escuchando podcast, primera vez del otro lado de la cámara. Literal. ¿Yo qué soy? Eso últimamente me ha dificultado como explicar eso, pero yo soy administrador de empresas del CES. Primer administrador de empresas que acabo de conocer del CES. Sí, creo. Administrador de empresas. En este momento, como que se me ha dificultado a veces como por el montón de cosas que vas a ver que componen mi quehacer, como definir en una sola palabra yo qué hago. Me dedico al emprendimiento, soy emprendedor, siendo con otros. Soy emprendedor siendo con otros, que siendo con otros nace como un coworking de bienestar, un coworking para profesionales del bienestar, profesionales del bienestar entendiéndolos como psicólogos, coaches, terapeutas, maestros Reiki, consteladores familiares y todo lo que nos podamos imaginar de para adelante. Pero es un proyecto que está transformándose hacia algo más grande alrededor del bienestar, ¿cierto? Nosotros hablamos de que cuidamos al que cuida, ¿cierto? Entonces esa es como la misión, cómo se va transformando y nos estamos transformando hacia cuidar al que cuida, generar como el ecosistema necesario alrededor del profesional del bienestar, pero adicionalmente poner el tema del bienestar y la conversación del bienestar y de la salud mental en la mesa, ¿cierto? Y ponerlo desde los profesionales del bienestar, pero ponerlo también en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿cierto? Muy bacano hasta ahí, parce, porque yo creo que cuando hablamos de bienestar muchas veces pues uno ve las imágenes en Instagram y tal, y tienes que cuidarte, no sé qué, pero que realmente bienestar, cómo realmente uno cuida a las personas, y más que uno siempre ve los profesionales del bienestar hablando de bienestar, pero no necesariamente siendo esas primeras personas que están ahí siendo cuidadas. Entonces también muy bacano como esa perspectiva. Y que la filosofía de nosotros con el bienestar siempre ha sido el bienestar es súper subjetivo a las personas. O sea, es tan diferente como personas hay. Entonces, para uno puede ser bienestar el psicoanalista, para otro puede ser bienestar la terapia cognitivo-conductual, pero para otro bienestar puede ser el tarotista, ¿cierto? O puede ser el maestro Reiki. Y nos han vendido es que todos tenemos que ir a terapia, pero también cuál es tu terapia, ¿cierto? Y encontrar ese estilo de terapia, y para unos dirán, yo soy feliz yendo donde mi neuropsicólogo, donde mi terapia, pues mi cognitivo-conductual, y otros dirán, no, yo con eso no encajé, pero encontré el que habla del modelo filosófico y me enganché un montón. Entonces como que por eso en Siendo hablamos de profesionales del bienestar y no solo psicólogos o terapeutas. Soy inversionista, invierto en tema inmobiliario y en bolsa últimamente, estoy súper encarretado con eso. Sí. Y también soy coach financiero, como acompaño a personas. Me gusta más hablarlo como de acompañar a personas a mejorar su relación con el dinero, a mejorar sus hábitos financieros, a tener como mayor conciencia de su comportamiento y de sus emociones y demás alrededor del dinero. Sí. Y buscando que estas personas puedan empezar a crear y tener una vida mucho más próspera, llamémosla,
Creo que estos Una vainas palabra compleja, de pero sí. finanzas son complejas, pero a crear riqueza a largo plazo, básicamente, ¿cierto? Y a generar tranquilidad, me imagino, también en el corto plazo. Sí, sí, o sea, a mirar muy bien qué es lo que están haciendo en este momento, como identificar cómo están comportándose desde su relación con el dinero, porque me gusta abordarlo mucho como desde esa parte comportamental de venivos, cómo te relacionas con él, te estresa, no te estresa, te gusta, no te gusta, etcétera, tan. Cuánto estás ganando, cuánto te estás gastando, cuánto te está quedando, cuántos tus activos, pasivos, patrimonio, etcétera, ¿cierto? Y ya entonces con eso vení, ¿para dónde quieres ir? ¿Qué quieres ganarte? Y ya en ese, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde estás? Ya entonces mirar qué roadmap y qué camino trazamos para que llegues a eso y llegues de manera tranquila, contento, que te sientas cercano con las finanzas y que te sientas bien con ese proceso. Entonces, eso es. Hoy vamos a hablar de plata, de finanzas, de dinero. Para que paren bolas, pues. Carlos, Listo. parce, muy bacano. Antes de que exploremos como esos ámbitos en los que estás trabajando, ¿cierto? ¿De dónde viene esa perspectiva? Vos dijiste, yo me voy a dedicar al tema de las finanzas, ¿te gustó? ¿Venías de pronto de una educación financiera elevada? ¿Lo aprendiste en el camino? ¿Cómo fue para vos ese proceso? Ven, como que toda mi familia en general se desempeña en el ámbito administrativo. O sea, si vos ves, están desde mercadeo, comercial, ventas, como gerentes, etcétera. Entonces, como que siempre mi familia ha estado muy o por el lado administrativo o muy ingenieril, ¿cierto? Muy de números, cualquiera de los dos casos. Sí, sí. Entonces, cuando llegué pues como al punto de, vení, voy a decir qué estudiar y demás, mis opciones eran mercadeo, negocios, administración, ingeniería de producción. La misma cosa, Ujú. ¿cierto? Al final dije que engloba los cuatro, administración, y me voy por administración, que es un campo mucho más abierto, que eso me gustaría hablar porque para mí, ya que vamos a hablar de propósito, para mí ese propósito lo he ido construyendo desde el hacer. Y a mí el que me dice, es que no sé qué me gusta, yo le devuelvo es, ¿y qué ha hecho? Ok, ¿Cierto? otra vez, otra vez. Es que no encuentro qué me gusta, Sí, ¿qué has hecho? Porque es que es muy difícil vos encontrar qué te gusta si no has probado nada. si no has hecho nada, ¿cierto? O sea, acostado en la cama diciendo a mí qué me gusta y yo cómo construyo mi propósito de vida es muy complejo, ¿cierto? Y, y yo entonces desde el colegio, vea, yo vendí manillas, barquillos, camisetas, gorras, aretas, eh, entrada de conciertos. Yo me en la bicicleta tan. eh, bebidas energizantes y se me escaparan cosas, pero siempre en el colegio vendía cosas y demás. Entonces como que estaba esa vena emprendedora y esa vena como de independencia, Sí, pero entro a la universidad, me meto súper al principio como con los temas de sostenibilidad, impacto social y demás. Después fue migrando hacia consultoría, entonces montamos un club de consultoría en la universidad y ahí es ujú, donde empieza como ese tema de hacer, ¿cierto? sí. Montamos el club de consultoría en la universidad, me voy a hacer la práctica en consultoría en Bogotá y cuando estoy en consultoría me doy cuenta que me encanta la consultoría, pero no la vida del consultor. Qué importante eso. Ajá. Contanos un poquito más. ¿Cuál es, pues, por qué te gusta la consultoría y por qué te gusta la vida del consultor? El qué hacer me encanta. Y me encanta es, porque a mí me lo decía mi jefe allá, es que aquí nos pagan por pensar. Aquí nos pagan por montar un Excel, aquí nos pagan por montar una presentación, que obviamente me tocaba hacerlo. Ujú. Pero es, aquí nos pagan por pensar. Y nos pagan por pensar cómo llevar la empresa de A a B, Sí, ¿cierto? Y usted está aquí haciendo la práctica, pero usted no está haciendo la típica práctica normalita, sino usted se sienta conmigo y se sienta a pensar qué vamos a hacer con esta empresa.
Claro, ¿cierto? porque es que la práctica normal es, venga, estas son las cosas que el equipo no quiere hacer, Ajá, haga total, cosas total. y haga las cosas que son manuales Ujú, prácticamente. Llene el Excel, pase esta total. fórmula, no sé qué. Entonces, me parece brutal esa experiencia que tuviste. Y que, y que mira que desde que yo entré, ellos me dijeron, nunca hemos tenido practicantes, primero. Y segundo, el cliente no puede saber que vos sos practicante. O sea, para el cliente vos sos un analista. Si me está viendo el cliente, Ya sí es un analista. era el practicante. Mm, Mira que me decían, el cliente no puede saber que vos sos practicante. Vos sos analista. Y vos te presentás ante el cliente como analista y ni siquiera decís que acabas de entrar. O sea, como si llevaras tiempo acá. Entonces, empieza también esa vaina de cómo me muestro. Yo con 20 años, yo no sé, 20, 21 años, ¿cómo hago para mostrarme de 28? Y, Ya que sé y tengo la ya que experiencia y sé y todo. diciendo, venga, sí, esto por acá y esto demás, muy responsable sin vender humo, ¿cierto? Pero como que eso a mí la práctica me obligó como a acelerar el proceso de aprenda a hablar, aprenda a pensar, aprenda a exponerle ideas a otros, aprenda a refutar ideas, aprenda a trasnochar, que ahí es el otro tema, ¿cierto? Sí, Que ahí entra la segunda parte, es esa parte de pensar, definir estrategias, cómo abordar un problema, cómo desmenuzarlo y demás. Esa parte me encanta, o sea, y yo digo, a mí la consultoría me fascina por ese lado sí. y da unos modelos mentales muy bacanos. Pero el consultor, la vida del consultor corporativo, cuando hablo de estas grandes empresas y demás, es una vida de trasnocho, ¿cierto? Y es una vida de, es que son deadlines súper apretados, son empresas súper grandes y son entornos súper exigentes. Entonces, para que te hagas una idea, yo llegué a salir a las 3:30 de la mañana a la oficina, entrando a las 8, Uf. 8, 8:30. Y al otro día otra Y al vez otro día 8, 8 y 8, 8 y media. media. 8:30, 9, porque uno decía, me trasnoché, entro a las 8:30, 9. Pues media horita, pero bueno. Pero, pero pues salir 3:30 de la mañana y esa semana mínimo salía a las 11 de la noche, ¿cierto? Y Qué duro. ver, y ver alrededor el gerente que tiene hijos, que no sé qué, qué tal, el líder, el socio, tan, y todos casi al mismo ritmo. Y yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero esto en mi vida, o sea, a mí esto me encanta, me parece lo máximo, me está Ujú. yendo muy bien, porque antes de terminar la práctica me dijeron quédate Sí. y demás, y dije, no, yo no quiero esto en mi vida, Qué porque chimba, es que... parce, esa diferenciación. Yo creo que la mayoría, yo incluido, y yo creo que para las personas que incluso están buscando apenas la carrera o qué hacer con su vida, es como, huevón, no, que te gusten las cosas que hay que hacer ahí no quiere decir que tenés que escoger la misma vida. Ujú, También están los conceptos que uno aprende, también está esa, no sé, como eso bonito que hay detrás y qué puedo traerme yo de acá ujú, y luego qué hacer con eso en otra parte, que me ujú. imagino que es lo que vos hiciste. Y que eso te iba a decir, que a mí me encanta la consultoría, pero yo sigo ejerciendo la consultoría en otras cosas, ¿cierto? Entonces, si a mí eso me gusta y lo disfruto haciendo, pero es que no me gusta la vida de ese tipo de consultoría, no te la tenés que mamar por, por, por estar ahí. O sea, hay muchas formas de aplicar algo que a vos te gusta, Total. ¿cierto? Entonces digo, no voy a seguir, me salgo, vuelvo a Medellín, porque eso fue en Bogotá. Uy, uno a los Eh, 20 años ya en otra ciudad, no, pues sí, con sí, razón, sí, todas esas experiencias del sí, sí. verdadero que hiciste de Ajá, todo, sí. aprendiste a hacer esa mejor versión de Ujú. uno. Entonces vuelvo a Medellín. Yo tenía el mindset muy corporativo, muy de escala corporativa, y entonces empiezo analista, después coordinador, o después supervisor, o después director, ta. Llego, hago un proceso de selección en Viva, la aerolínea. Ujú. Quedé como estudiante todavía de último semestre, o sea, yo no me había graduado todavía, y Sí, yo siempre les decía, yo soy estudiante.
pero pues ya tengo 4 materias, yo trabajo el resto del tiempo. Quedé y entraba el lunes y el sábado me avisaron, llegó COVID, se acaba esta vaina. No te creo. Se acaba esta vaina, entonces hasta nuevo aviso y pues no me han vuelto a avisar. Yo creo que... De pronto la otra semana lo llaman. No, y no he vuelto a volver a ver aviones de Viva, entonces no. Muy raro la verdad. Entonces, bueno, no entró a Viva, pero como que seguía con esa vaina de quiero seguir en corporativo. Uh-huh. Y ahí vuelve a aparecer este tema de, no, tapo. Cae pandemia, yo estaba estudiando, me llama un amigo de consultoría, muy amigo, y me dice, venga que yo tengo un sueño hace rato de montar una consultora social. Ok. O sea, hagamos consultoría para las organizaciones sociales y esas organizaciones sociales son muy tesas haciendo lo que saben hacer. Trabajo con cárceles, con prostitución, con niños, con adultos mayores, etc. Las fundaciones son muy buenas en su quehacer del core, pero en negocios son muy malas, ¿cierto? Entonces montemos una consultoría para que le apoye a esta gente en definición estratégica, finanzas, etcétera, operaciones y demás. Hagámoslo con voluntarios. Entonces nos montamos en esto, se llamó Impact. Llegamos a tener 45 voluntarios en 3 países. Estábamos en Chile, España, Colombia. Llegamos a tener 6 proyectos a la vez. Entonces ya era entre Mateo y yo, su hermana y Manuel, éramos 4 socios, liderando este grupo de personas. Entonces entré yo a liderar proyectos. Yo nunca había liderado un proyecto de consultoría, había estado como analista, pero nunca liderándolo. Sí. Entonces entré a liderar proyectos. Entonces eso, mira que ahí volvíamos a, me encanta la consultoría, pero ya lo estaba haciendo desde otro lado, ¿cierto? Que trasnochaba porque estábamos en pandemia y al final de cuentas yo decía, pues todo el mundo desparchado en pandemia, me pongo a hacer. Sigue eso. Leímos muy duro en pandemia. Trabajamos más o menos como con 8 fundaciones. Sí. Unos proyectos muy bacanos. Y mira que ahí, y aquí viene como el punto, como el hilo mío de como este podcast que quiero dar es, mi papá siempre me ha dicho, los puntos se unen hacia atrás. Uy, qué bonito eso, parce. Y que esa es una frase de Jobs, pues de Steve Jobs. Sí. Y es, los puntos siempre se unen hacia atrás. Y te la digo ya porque mira que después aquí se empiezan a unir, ¿cierto? Sí. Entonces, yo vengo de emprendimiento, vengo de consultoría y vengo de que en la universidad me movió un tema de responsabilidad social, de sostenibilidad, etc. Y mira que esos 3 puntos se empezaron a unir ahí, ¿cierto? La primera vez que coincidían, pero ni idea de que eso era lo que te ibas a dedicar, total. Eso. Y ahí coincidían, pero es muy bacano porque a mí ese concepto de los puntos se unen hacia atrás me parece una nota, porque vos hay muchas cosas que haces en la vida que no te das cuenta en ese momento que en el futuro te van a servir. El Carlos que vendía manillas o que vendía camisetas o que vendía boletas en el colegio no sabía que estaba aprendiendo emprendimiento. El Carlos en la universidad que le empezó a gustar responsabilidad social, sostenibilidad y tal, en ese momento, ¿eso cómo lo iría a juntar? Ni idea, ¿cierto? Es más, uno ni piensa cómo lo iría a juntar después. Es en ese momento sale ese interés. Esto me gusta y lo hago y ya. Esto me gusta y lo hago y listo. Después consultoría. Y mira que entonces en Impact se unen esos puntos, ¿cierto? Emprendedor, social, en consultoría. Un proceso súper bacano. ¿Qué pasó? Termina pandemia. Pues como empieza todo el mundo a salir de pandemia, empiezan ya a tener menos tiempo disponible. Los 4 socios en ese momento, 3 no estábamos trabajando, estamos estudiando. Y esos 3 nos ocupamos ya en trabajo, entonces como que decidimos darle cierre pues al proyecto, ¿cierto? Sí. Cerramos el proyecto y empiezo, pues
esto es como en paralelo. Entonces empiezo a trabajar en Bavaria. Yo me enamoro de Bavaria desde ese lado social. Y desde ese lado social yo decía, yo quiero trabajar en Fundación Bavaria. O sea, ese es mi norte. Yo quiero trabajar allá. Porque trabajan con los páramos, trabajan con comunidades, trabajan con los tenderos, no sé qué. Yo dije, allá es. O sea, esa es mi fundación soñada para trabajar. Y yo siempre pensaba, quiero trabajar en fundaciones. Sí. Entonces, entro a Bavaria, pero entro por ventas. Porque yo dije, por algún lado tengo que entrar. ¿Cierto? Por algún lado me les meto. Entré incluso en un programa que se llama Talentos Comerciales. O sea, es los selectos de comercial en el país. Éramos 21 en el país. O sea, el Carlos Vendedor de Manillas nunca se imaginó que iba a estar dentro de Nunca se 21. imaginó. Nunca se imaginó. Entonces, válido, yo nunca lo había pensado, pero mira que se junta otro punto y es, entro, yo decía, yo comercial no tengo ni idea, no tengo ni idea de esta vaina, ni sabía yo qué iba a hacer de comercial en Bavaria, pero yo iba con mis herramientas, tan consultoría, modelos mentales, cha, impact, emprendimiento y tal, para adelante, pasé el proceso, era el único en Antioquia, el único en Wow. Antioquia. Y paso el proceso, entro, me dicen vas a ser supervisor de ventas, canal tradicional. Para hacer la historia corta, yo tenía 7 vendedores a cargo, más o menos 1500 puntos de venta Uf. y como 5 municipios. Desde un pedazo de vello hasta la ceja, ¿cierto? Entonces, y ahí, claro, esa responsabilidad enorme y demás, una vaina súper desconocida totalmente para mí, pero totalmente desconocida. Ventas, calle, otro estilo. Yo venía de Corporativo Ferragamo en Bogotá a estar en blue jean y tenis, gorra y para la calle, ¿cierto? Una experiencia súper dura para mí. O sea, personalmente me dio muy duro, muy duro. Es otro estilo de trabajo, otro estilo de vida, otro estilo de pensamiento, otro estilo de liderazgo. Es otro cuento. O sea, mis días pasaron de estar en un PowerPoint, en una empresa súper grande del país, con los ejecutivos de allá, presentándoles cosas, con el equipo con el que yo trabajaba y demás, a pasar a que es que mis clientes ahora más representativos era un distribuidor de trago en el centro de Río Negro, ¿cierto? Y Totalmente opuesto. totalmente opuesto. Y era negociando súper informal, súper Calle. calle, calle. Me dio súper duro y ahí como que saqué 2 aprendizajes súper grandes. Uno es, yo duré año y medio y desde el tercer, cuarto mes yo me di cuenta que esa vaina no era para mí, pero duré año y medio. Porque el mensaje que todo el mundo me daba era, ni por el berraco te vas a salir, no te salgas de allá. No te salgas que te tiras la hoja de vida. Sos talento comercial, sos seleccionado entre 20 en el país, no te vas a salir por nada del mundo. Aguante. Este es el servicio militar que nos toca a todos. Así me llegan a decir. Este es el servicio militar que nos toca hacer. Aguante. Mano, yo salí a reuniones a llorar. Yo me levantaba por la mañana y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Los domingos, 6 de la tarde, para mí eran una cosa asquerosa. Porque yo decía, ¿qué puta estoy haciendo con mi vida? Me sonaba el celular y era como un temor constante de yo qué hice, qué se me olvidó hacer, a quién no llamé. Ya uno esperando el regaño. Esperando el regaño. No, 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 era impresionante. Y me daba muy duro ver que otros sí la llevaban fácil. Y que para otros era una vaina completamente de trámite súper bien y la llevaban súper bien, les iba súper bien, porque me iba muy mal. O sea, y fue un contraste de, yo venía de que a mí me fuera muy bien en el colegio, en la universidad, en consultoría y tal,
a llegar a que me fuera muy mal. O sea, mandaban los rankings y yo siempre era el último. El último, el último, el último, el último. Yo decía, pero yo nunca había visto en mi vida. O sea, esto cómo me maneja. Entonces, primer aprendizaje es, yo me debería haber salido hace mucho rato de ahí. Eso te iba a preguntar. Si ahora que estás de este lado, te hubiera preocupado realmente estar ese año y medio o si hubieras tomado una decisión distinta. Es que son dos cosas contrarias. Una es, yo ahora que veo en retrospectiva, digo, esa vaina del servicio militar, esa vaina de que es que te tiras en tu hoja de vida, eso no tiene sentido. O sea, pues, yo creo que primero está el bienestar de uno y está con lo que uno resuene, ¿cierto? Pero por otro lado, el haber estado año y medio allá, a mí me hizo ganar demasiado que si no hubiera estado ese año y medio allá, ¿cierto? Entonces, como dice Nietzsche, el sufrimiento es el gimnasio del alma. Lo hablábamos en estos días vos y yo, me acuerdo, Uh-huh. y me hablabas como de un concepto que se llama como la asfixia. La asfixia voluntaria, sí. Contanos un poquito de ese tema. Es que al final de cuentas, como uno crece es así. O sea, es asfixiándose voluntariamente o que otro O lo asfixie. involuntariamente. Yo creo que ahí estaba haciendo las dos. Como voluntariamente me estaba quedando, aguantando, más como por no quedar mal ante los otros. Y pues también me estaban asfixiando durísimo. O sea, era una candela, muy candela. Y que ve, yo digo, hay trabajos para tipos de personas, ¿cierto? Y hay gente allá y que los quiero cantidades, que todavía hablo con ellos y que se gozan ese trabajo impresionante. O sea, y que para ellos eso es una nota. Claro, porque ¿Cierto? están más conectados desde su experiencia, desde su manera de ser con Su el forma de modelo ser, de total, trabajo. total. Pero también digo, esa asfixia, esas lloradas, esas maluqueras, más ese estilo de liderazgo que yo viví de más, que era lo que me hacía como asfixiarme, en eso entonces lo agradezco un montón. Y lo valoro impresionante. Y saqué un montón de cosas súper buenas de eso, que todavía hay cosas que aplico, ¿cierto? Que Sí. digo, de esto saco este pedacito, este no me gusta, pero esto sí lo aplico, ¿cierto? Otra vez el mismo concepto de qué puedo yo sacar de acá que me sirve Ajá, para lo sí. que yo voy a seguir construyendo en mi vida. Entonces, como esa asfixia voluntaria o involuntaria, ahí es donde uno crece, ¿cierto? Yo voy a hacer ahí como a profundizar un poquito con una pregunta que creo que queda al aire, que yo Ujú, creo que es una pregunta que no tiene respuesta o que sí la tiene, pero desde el sentir la tiene para cada persona totalmente distinta y es, yo siento que las dos son necesarias. Entonces lo ujú, hablamos, son dos fuerzas opuestas, pero las dos tienen que existir en algún ujú, punto. Y una es, yo creo que las llamé así, una es evolución, una es crecimiento, una es esa asfixia voluntaria que tanto yo soy capaz de aguantar para ver qué tan fuerte soy, para ver qué tanto soy capaz de cargar, qué tanto soy capaz de hacer, cómo se ve mi mejor versión ujú, y también cómo se ve la versión que no quiero ser, esa es evolución. ujú, Pero yo creo que el otro concepto es conexión. ujú, Y en conexión me acaba de hacer pues también clic porque yo ujú, lo veía como, ¿qué estás haciendo para evolucionar? Pero muchas veces la evolución te aísla de la conexión de tu momento presente, de tu familia, de tus amigos, ujú, de muchas experiencias, pero lo que acaba de conectar es que también te desconecta de vos. ujú. Entonces, ¿en qué punto, y esta es como la pregunta, ¿en qué punto la evolución debe estar por acá arriba y la conexión por acá abajo? ¿O en qué punto la conexión debe estar por acá? ¿O debe estar balanceada? Y yo creo que esto no es algo que vos me debas responder, aunque si tenés un insight maravilloso, pero me parece muy lindo explorarlo así, porque la vida no se trata de escoger una de las dos, yo creo, sino de encontrar y de sentir hasta dónde aguanta uno en ese lugar en el que está evolucionando y que se está asfixiando y dónde toma uno la decisión. Creo que más bien podemos continuar por ahí. ¿Cuándo tomaste vos esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué te motivó a cambiar de ese espacio? Sino que mira que yo ahí uniría esa evolución y conexión con que vos podés estar asfixiándote voluntariamente. Retomemos el concepto de asfixia voluntaria, pero en algo que te conecta un montón. ¿Sí o Ok, qué?
sea, vos puedes disfrutarte un montón lo que vos haces Y al mismo y tiempo meterte estar acá asfixia apretado. voluntaria. ¿Sí o qué? Total. O sea, y puedes estar súper conectado con, este es el proyecto que me encanta, este proyecto me mueve, me levanto todas las mañanas diciendo qué putería, pero me aprieto y puta, las Y cada vez tuercas me toca y aprender me toca más y apretarme para aprender, para moverme, para hacer y tal, porque es que como me aprieto, si no me muevo, el otro mes este negocio no está, ¿cierto? total. Pero es algo que me conecta un montón. Entonces, como que no lo siento como una balanza de si el uno sube, el otro baja, o si el uno sube, el otro no. Como que siento que si el uno sube, el otro podría subir, pues tienen que estar unidos. Tiene que existir la conexión, tiene que existir como ese balance entre los dos para que funcione, No diría que tiene, pero pero debería. para que los dos suban, sí deben estar conectados, ¿cierto? Pero vos puedes estar en un lugar donde te conectes un montón con lo que haces, pero no estés evolucionando. O viceversa. O puedes estar evolucionando un montón, como estaba yo, en este caso en Bavaria, que sin darme yo tanta cuenta de cómo estaba evolucionando, pero estaba aprendiendo un montón de cosas y me estaba haciendo mover y demás, pero no estaba conectado con lo que me gustaba hacer, ¿cierto? Entonces, hubo en algún momento como un encontronazo pues con mi jefe, que la adoro, porque eso es otra cosa que aprendí que me parece muy bonito y es, y ella lo sabe, por si me está escuchando Adri, en el trabajo me daba súper duro convivir con ella, o sea, pues nos dábamos súper duro, me daba ella súper duro, me daba súper duro. Y, pucha, y la sufrí un montón. Pero Adri salía al trabajo y yo la veía por fuera y éramos pues mejor amigos. Y en ese momento yo llamo a Adri y es amigo del alma, ¿cómo estás? Qué rico escucharte, ¿cómo va todo? Te he pensado, pues, y la quiero cantidades. Pero digo, en el trabajo, marica, no me la aguantaba, pues, ¿cierto? Y ella lo sabe. Entonces, en algún momento tuvimos un desencuentro ahí donde dijimos, pues, donde yo ya dije, Adri, vení, no, esto, yo no estoy feliz acá, ella ya me lo había dicho, tú no eres feliz acá, yo sí tienes toda la razón. Y ese día le dije, Adri, renuncio, y me dijo, es la decisión más sabia que puedes tomar. ¿Quieres desde mañana o desde cuándo? Literal así. No, Adri, dame un mes para yo poder cuadrarme mis finanzas y tal. Listo, perfecto. Te apoyo, tan adelante, todo bien. Entonces, ese desencuentro ahí, el hecho de que ya había aguantado un tiempo y demás, fue como ese momento para decir, ya puedo soltar esta vaina. Entonces, salgo de ahí, pero en el camino, cuando estaba, y por eso te decía que he sido súper podcastero, porque cuando estaba en Bavaria y que me tocaban hacer esas jornadas súper largas de manejar, porque entonces yo vivía en Santa Elena, pero entonces o bajaba a Bello, o me iba para La Ceja, o me iba para el Retiro, o me iba para tal, entonces tenía jornadas de manejar todo un día, 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas. Ponía mucho podcast, y ponía mucho podcast de startups. Sí. Entonces, y me engomé un montón con el mundo de startups, salgo de Bavaria y digo, yo quiero trabajar en una startup. Quiero ver qué es trabajar en una startup, cómo es trabajar en una startup. Me meto, entro a trabajar en una startup en el área de proyectos especiales. Pues renuncié, a los 2 meses entré. Entro a esta startup y entra un crash económico en ese momento en el mundo de startups. Los fondos dicen, nos vamos a quedar quietos, no podemos mandar más plata. Entonces, casi que con lo que ustedes tienen, resuelvan. Entonces, esta gente dijo, recorte de personal, y ahí salí yo, ¿cierto? Porque estaba en el Acabando de área, entrar, acabando de entrar, quedando llevaba dos atrás. meses, llevaba 2 meses, 2 meses. Y salgo de ahí, y ahí digo yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y como que se abrían un montón de caminos. Entonces era, te puedes ir a estudiar, o me voy para Nueva Zelanda a trabajar en un café y
o en jardinería o yo no sé en qué y living chill por un año, Sí. o emprendo, o busco trabajo en un corporativo otra vez, o qué hago. Y ninguno de esos me sonaba, Uf, ninguno de esos me sonaba. Y ahí entra a jugar otro punto que entra desde mucho más atrás y es, mi mamá se murió cuando yo tenía 15 años. Cuando ella se muere, queda un dinero, ese dinero, unos tíos míos dicen, usted no lo va a tocar, entonces queda invertido en unas propiedades y demás, usted no lo toca porque si no se le se le desaparece. va. Afortunadamente hicieron eso y eran unas inversiones muy estables, muy quieticas, pero que yo ya las manejaba desde que yo cumplí 18, ¿cierto? Y eso me hizo ser súper independiente, o sea, yo nunca le pedí plata a mi papá ni nada, sino yo me iba con mis inversiones y demás y listo. Entonces, y en la universidad, en este escuchar podcast, ver videos y demás, literal el plan era, yo me sentaba a doblar ropa en la cama y ponía el televisor y ponía, no sé en qué momento me cogió, no me pregunté en qué momento fue, pero me cogió por empezar a escuchar de inversiones en propiedad raíz en Estados Unidos. Ok. Real Estate Investments, tan. Y empezaba, cogí tres y empezaba a escuchar de esos manes, tan. Y como esos que uno ve, vida súper aspiracional, el man que tiene 5 Bugattis, que vive en Los Ángeles, en la hijueputa mansión, ta, ta, ta. Pero que dice, venga, que es que yo venía de abajo, yo le enseño yo cómo llegué acá, ¿cierto? Sí. Y que se vuelven como profesores en línea y esos videos, 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 videos. Y me dediqué a consumir videos de real estate, me dediqué a leer libros de este tema. Entonces, mira que en la universidad habían tres intereses: sostenibilidad, finanzas, pues inversiones Sí. y, y consultoría. Y en finanzas me iba muy bien. Entonces, me dediqué a aprender esto, pero como quieto, ¿cierto? Como que yo veía todo lo que aprendía, pero decía, espérate que todavía no es el momento. Sí. En algún momento sí dije, se tuvo que vender una propiedad y tal, y como que dije, voy a hacer un experimento con esto que he aprendido, tran, y saqué fue una propiedad, un pedazo con crédito y un pedazo pagado, y ese crédito entonces lo pagaba la renta, y bueno, como un modelo, tratando de emular el modelo muy de Estados Unidos, Sí. listo. Hago eso, y, y ese punto, por eso lo menciono, porque ese punto vuelve a unirse después cuando ya salgo de esta startup, me quedo como un mes diciendo yo no sé qué hacer, tan, y como pensándole mucho y para dónde cojo, para un lado, para el otro, etcétera. Y sale la posibilidad de, vení, y si yo me dedico a las inversiones, ¿qué? ¿Cierto? Y ahí entra un tema que era el comentario que todos me decían, principalmente mi familia, era, ¿y a qué te vas a dedicar? Pues a las inversiones. ¿Y qué vas a hacer en el día a día? ¿Cierto? Porque es que listo, vos vendés y compras, ¿qué más haces? Pues te levantás a hacer qué, ¿cierto? Y creo que es un concepto que nos han vendido como es que el trabajo tiene que ser a las 6 de la mañana ya estás bañado, organizado y tal, y qué estás haciendo y qué vas a hacer hasta las 8 de la noche, ¿cierto? Total. Y, y, y que el trabajo tiene que ser trabajo igual esfuerzo físico, ¿cierto? Esfuerzo, estrés, Ujú. sufrimiento, desgaste. Y nunca nadie me dijo, hey, qué bacano, vas a dedicarte a estudiar, a mirar diferentes formas de inversión, a tal, y listo. Y tomas una decisión cada 3 meses, cada 6 meses, de desinversión e inversión, y listo. Yo creo que ahí hay un tema cultural muy duro y vos pues sos el experto. Pero yo creo que esa es la mentalidad que hace que la mayoría, por lo menos de colombianos, me atrevería a decir latinoamericanos, nos quedamos en vidas, me voy a atrever a decir pobres.
porque si nosotros ponemos en un pedestal el trabajo desde el esfuerzo y que yo lo que valgo es por lo que hago y por lo que me esfuerzo y por lo que sufro y por ese trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche, entonces el día que ese trabajo no está, pues tampoco es que hubiera construido nada más, solamente fue el desgaste a cambio del dinero de ese mes y soluciona la vida. Y no poner en el mismo equilibrio o no considerar este otro tipo de conceptos que, por ejemplo, es intercambiando el dinero por conocimiento, que es lo que haces desde la mentoría, cambiar el dinero por más dinero, que me parece lo máximo, que eso es justamente el concepto que hacen estas personas que tienen 4 y 5 Bugattis en la casa, intercambiar, marica, la energía, que es lo que hago yo, la energía por el dinero, porque uno tiene que intercambiar el sufrimiento. Y yo creo que si uno saca de la ecuación todo esto, porque no es ganarse la vida honradamente, lo pongo entre comillas, es honradamente, se vuelve muy difícil porque uno vota muchas opciones, vota muchas oportunidades que lo van a sostener solo. Entonces yo creo que a nivel de conciencia y a nivel social me parece muy lindo lo que vos haces, que no sé si me estoy adelantando, pero ese acompañamiento que vos haces es enseñarle a las personas por qué esta otra parte, este otro concepto de que la plata trabaje para vos, es tan valioso. Es que yo creo que nos han vendido y como que, ¿sabes qué? Y yo ni siquiera lo juzgo, como que digo es que estamos en un punto, como que estamos viviendo un punto de inflexión en el mundo, porque es que si vos miras 200 años atrás, el trabajo necesariamente, o sea, el resultado monetario necesariamente estaba ligado con el trabajo físico, Y ni ¿cierto? siquiera 200 años, ponerle 60, 70 Claro, años. y además y estamos en países en vías de desarrollo, entonces con más razón se viene linkeando hace 200, 100, 50 años, trabajo es igual a esfuerzo físico, ¿cierto? Y, y que hemos venido también históricamente de unas condiciones donde la familia tiene unos ingresos y tiene unos hijos que sostener, unas cosas, unos ingresos definidos. Y ese porcentaje casi que de inversión, ahorro y demás es muy, muy estrecho, Si es que lo si es hay. que existe eso. Entonces como que ahí yo veo eso y digo, yo no juzgo eso, porque es que si vos lo ves históricamente, venimos de una tradición donde es que cómo vamos a aprender a invertir y cómo cambiamos esta vaina de que es que dinero no es igual a trabajo físico o esfuerzo físico. ¿Sí me Sí, entendés? no es una transición que se puede hacer así de la noche a la mañana y Y chao. por eso creo que esta generación está haciendo tanto ruido para la generación anterior, porque es como es que se cambian un montón de paradigmas. Y pues, y si vos ves hoy con inteligencia artificial, si la sabes manejar bien, la sabes como llevar e integrar las diferentes herramientas, vos haces el trabajo de una semana en un día o en horas, lo que antes se hacía en 1 o 2 semanas, Sí. ¿cierto? Y es un concepto muy loco, o sea, eso es muy loco vos pensar que, y entonces, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Sí me entendés? Es como, vuelves a esa pregunta que a mí me hacían y es, ¿y entonces qué vas a hacer en el día a día? Pues, así. Porque claro, venimos de trabajo físico por dinero, después trabajo no tan físico, llamémoslo de, me siento en una oficina, voy, hago la llamada, Operativo. operativo, pero es que ya ni siquiera estamos tan operativos, ¿cierto? O esa operatividad sigue estando, pero a unos ritmos súper acelerados. Entonces creo que el concepto de trabajo físico igual dinero o trabajo duro igual dinero es algo que tradicionalmente ha cargado este tipo de países y con lo que apenas estamos Como haciendo las moviendo. paces. Sí. Entonces, volviendo a esto, me dedico al tema de inversión inmobiliaria. Empiezo a compra y venta y demás. Me engomo un montón con el tema inmobiliario. Con el tema inmobiliario hablo desde
qué está pasando en Medellín, qué está pasando en Colombia, las ciudades cómo están creciendo, cuál está creciendo más, cuál está creciendo menos, qué tendencias hay, dónde está construyendo más y menos, metros cuadrados, cuál está creciendo más y cuál no tanto. Empiezo a estudiar entonces de POT, empiezo a estudiar de desarrollo inmobiliario, me meto súper duro en temas como de estructuración financiera y demás. Llegué incluso hasta pensar en, ¿y si me pongo a construir me consigo 4 socios, 3 socios y nos ponemos a construir? No llegamos a ese punto, pues como a materializarlo, pero sí lo revisamos. Pero como súper engomado con este cuento. Y, y bueno, en ese punto hago es unas inversiones en más enfocado como en hotelería y turismo. Y aparece esta oportunidad de revivir otra vez ese punto del emprendimiento, ¿cierto? Entonces, yo soy súper visual, entonces cuando te voy contando voy viendo como esos Cómo se puntos van que se llegando los van punticos uniendo acá. otra vez. Sí, Y que a ya veces habían que abierto, llegaron al primer y a punto que veces que el fue... punto vuelve, se une y como que se apaga ahí. Pero después vuelve otra vez y vuelve y se une. Y vuelve y se une, ¿cierto? Entonces sale este tema de emprendimiento. Nosotros acá somos 4 socios. Marce, que la conozco de toda la vida, me dice, tengo esta idea, ¿te animás? Ellas son 3 psicólogas, entonces yo era como la cabeza de números y de Excel y demás. Entré inicialmente pensando en esto va a ser otra inversión, ¿cierto? Sí. Más que un negocio es esto va a ser otra inversión que va a generar tal rentabilidad mensual y ya, ¿cierto? Y vamos a montar una casa para esto y listo. Muy desde esa perspectiva inmobiliaria, ¿cierto? Entro, empiezo otra vez a conectarme un poquito con ese impacto social, ese punto de impacto social y ese punto como de responsabilidad social. Sí. Entonces, a ver cómo venía, es que yo acá estoy facilitando espacios para que profesionales de bienestar generen bienestar a otros, perdona ahí la redundancia, pero es como yo estoy facilitando espacios para que la gente hable de sus parejas, de sus miedos, de sus tristezas, de sus duelos, de sus ansiedades, de sus depresiones, ¿cierto? Entonces es como, ay, puta, esto es potente y me empiezo a encarretar con este mundo y ya entonces pasa de verse como una inversión solamente a, a verse como es que esto es un proyecto mucho más grande y mucho más ambicioso. Y salen esos puntos de los podcasts de startups, sale el comercial agresivo de Bavaria, sale el consultor y empiezan a juntarse esos puntos y digo, vení que esto va por otro lado y esto es una cosa mucho más grande y así estamos proyectando siendo con otros. Y ha sido muy bacano porque entonces empieza a configurarse ese mix propio de yo acá soy el que maneja el tema de estrategia, el tema de finanzas, el tema de data, que eso siempre me ha encantado y me encanta echar Excel, pero también ese relacionamiento con las personas, que eso me gusta, y entonces ya se está juntando, que es un proyecto al que le estamos trabajando, se está juntando tecnología, que es algo con lo que vengo también súper encarretado últimamente. Se está empezando a juntar ahí como un proyecto de tecnología acá en Siendo con Otros. Entonces, mira que vuelven otra vez todos los puntos a juntarse, ¿cierto? Y ahí, entonces, empieza a surgir este cuento de acompañar a otros en sus finanzas, ¿cierto? Que es la nueva versión de Carlos Que en este momento. es como la versión complementaria, ¿cierto? Sí. Pues porque Carlos es inversionista, emprendedor, desde el lado profesional, pues inversionista, Sí. emprendedor, acompañamiento financiero, ¿cierto? Sí. Pero empieza a salir esto y muy emergente, que es un concepto que me parece súper bacano, que es un concepto de negocio, pero que a mí me gusta en este caso traerlo a la vida y es
estrategia emergente. La planeación estratégica en las empresas tradicionalmente se ha hecho es, yo me siento hoy y defino cómo voy a trabajar los próximos 5 años, ¿cierto? Sí. Y ese roadmap, toda la empresa sale a cumplir ese roadmap los próximos 5 años. Y cuando estemos por allá llegando al cuarto, entonces nos sentamos otra vez y definimos otra vez los próximos 5 años, ¿cierto? Y se dieron cuenta las empresas no estaban logrando alcanzar esos objetivos que se estaban planteando dentro de esos 5 años, o al final llegaban al 5.º año y decían, terminamos como haciendo otra cosa. Entonces sale un concepto de estrategia emergente, que yo de concepto se lo escuché primero a Alejandro Salazar aquí en Medellín, que es un consultor súper teso, creo que es caleño, bueno. Y el hombre habla usted su planeación estratégica, la planeación estratégica muere, hasta la muerte de la planeación estratégica, y ahora estamos hablando de estrategia emergente. Y estrategia emergente es, usted se dedica a hacer esto, hágalo, pero en el camino vaya validando qué le está diciendo el mercado, qué le están diciendo los otros y qué está emergiendo. ¿Cuáles son las oportunidades que hay a medida que yo voy dando esos pasos? Oportunidades y feedback, ¿cierto? Porque Sí. es que, ¿qué te están diciendo los otros también? ¿Qué está saliendo? ¿Qué puntos puedes conectar? Y etcétera. Y anda en el camino moldeando esa estrategia, ¿cierto? Él incluso habla de que estrategia son decisiones y son las decisiones que vas tomando todo el tiempo. Y es ese arbolito de decisiones que vos vas armando de hoy llego a este y tengo A o B, B, listo, y B, entonces C o D, C, tan, y ahí se va armando. Y esa es la estrategia que vos la vas armando en el día a día en tu toma de decisiones. Me parece muy lindo también porque en esa constante revisión uno también tiene la oportunidad de validar desde su emoción, desde su sentir. Porque si vos tenías una meta 5 años, pero vos decís, parce, yo ya no me siento, yo ya no soy esta persona, yo ya no quiero llegar a ese objetivo, pero es que me puse esa meta. Entonces esto siento que da la oportunidad de ir redimensionando y bueno, no es esto, pero entonces ¿qué puedo aprender de esta experiencia y cuáles son las otras oportunidades que se van alineando y que te van a permitir, como vos lo decís, conectar esos puntos, ¿cierto? Y que creo que al final es el propósito, es justamente eso, es la cantidad de veces que esos puntos se te han unido, pero que no es solamente ese punto, sino todo lo que rodea ese punto. Entonces vos lo has dicho, tu propósito tal vez no es una sola cosa, tal vez son muchas cosas que que va van cambiando. evolucionando. Y es un propósito, para mí el propósito es una vaina que todo el tiempo está en reconstrucción. Todo el tiempo. Me atrevería a decir incluso, y me corrige si no, que tal vez desde tu experiencia el propósito está en pasado y la evolución es lo que te permite después pararte al frente, mirar hacia atrás de esos puntos y decir mi propósito en este momento fue esto, en este momento fue esto, en este momento fue esto, y que hoy tal vez no sé. Total, y que es que mira, yo he pasado de tener el propósito entonces de emprendedor, vendiendo manillas y demás. Después, corporativo. No, métale a eso antes, inversionista, ¿cierto? El inversionista que soñaba con los 5 Bugattis en Los Ángeles. Después, corporativo. Y son súper diferentes esos tres. Después, corporativo. Después, Startups. startupero. Después, vuelvo otra vez al inversionista. Y ya vuelvo al emprendedor, pero emprendedor en bienestar. En su momento tuve también el propósito más desde el lado social y yo decía fundaciones y trabajar por el país y por el desarrollo del país y no sé qué y las poblaciones. Entonces mira que es una constante evolución, o sea, eso va en constante construcción de construcción, póngale otra cosa, quítele, vuelva y ponga, vuelva y coja lo que antes había puesto y lo había quitado y vuelva y póngalo otra vez, ¿cierto? Entonces, para mí es como un constante evolucionar y una constante reconstrucción. Y ahí entonces sale, para llegar como a este último punto, es Susie Warren, que vos la tuviste aquí ya. Llega un día y me dice, Charlie, vos haces acompañamiento financiero. Es que necesito a alguien que me acompañe uno a uno
¿Y que me acompañamiento financiero? Yo le digo, yo no, pues no es algo que haga. Sí es algo que lo he pensado en algún momento, que me parece bacano, pero no lo hago. Pum, la oportunidad te llegó ahí. No, me empujó, me dijo, pues que yo sea la primera, el piloto, y adelante, empiece, dígame cuánto me cobra y dígame cuándo nos sentamos. Le dije, bueno, vení, sentémonos al día entonces, y eso me obligó entonces a, me siento, yo de qué voy a hablar, qué puedo hacer, y ahí, entonces, y ese es el punto donde yo he sentido donde se han juntado todos los puntos, ¿cierto? Y que en estos días incluso hice un proceso como de pensar ese propósito y de conectarlos. Y yo llegué al punto de que en este momento, por lo que hemos hablado de esta vaina va cambiando, Sí. pero en este momento mi propósito es generar puentes o medios o dar espacios para generarle bienestar a otros, ¿cierto? Y lo estoy haciendo por dos canales, siendo con otros, ¿Qué es la casa? que es la casa que está migrando a no ser solo casa, ¿cierto? Sí. Siendo con otros, y que ahí es desde esa faceta emprendedor Ujú. y acompañamiento financiero, ¿cierto? Que ahí es más un tema uno a uno, pero mira que se juntan todos los puntos. Se junta Total. consultoría, porque yo en el acompañamiento te hago una consultoría como si yo fuera una empresa. Se junta el punto comercial, donde entonces en los dos tengo que tener un tema de relacionamiento, de liderazgo, etc. Se junta este tema de impacto social, donde yo digo es que en ese momento mi propósito es generarle bienestar a los demás. Y te soy sincero, pues yo que ya también hago parte Ajá. de ese acompañamiento y que me ha parecido una nota, de verdad, pues sí hemos construido mucho en muy poco tiempo. Yo creo que ese acompañamiento tiene ni siquiera un tinte, está tan permeado de bienestar Ujú, que eso impacta más el bienestar de mi día a día que ujú. muchas de las otras terapias que yo hago. Wow. Entonces también es muy bonito porque a pesar de que hablamos de finanzas y uno dice finanzas es casi que un polo opuesto a Ujú, bienestar, para ujú, nada. Es algo que la une. ujú. Porque vos cuando estás tranquilo financieramente puedes estar tranquilo en muchas otras Claro, cosas. claro. Es eso, ahí se juntaron todos esos puntos y por eso, y cuando me dijiste para ser parte de esto, yo dije, qué nota, porque estoy en ese momento donde digo, conecté todos los puntos de mi vida en este propósito y es donde todo lo que he hecho veo que me ha servido para llegar a este punto, ¿cierto? Y todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, toda la gente con la que he hablado, todo donde he trabajado, en este momento me sirve. Es como que voy con mi caja de herramientas y en mi caja de herramientas está la consultoría, las manillas, eh, Bavaria, está la startup que así hace 2 meses, pero aprendí un montón de cosas allá, están las inversiones inmobiliarias, está la inversión en bolsa, está Mejor dicho, el ta. portafolio ahí. Y sabes que me Dígame. gustaría como profundizar, Ujú, pues como que revisemos también la importancia de esto. Y es que en este portafolio estás hablando de muchas experiencias que tuviste, ¿cierto? De ujú, muchos caminos que tomaste, pero hay un punto transversal y es el conocimiento. Vos todo el tiempo estás, si no es con libros, es con podcast, si no es con podcast, es con videos, si no es... Porque vos podías tener 20 años y estar viendo de todas maneras Tu Voz Estéreo, o La sí, Rosa sí, de sí, 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 sí. Guadalupe, o MTV, o cualquier otra Ajá. Y que no me chimbada. voy a vender pues como el que solo escucha podcast y demás. O sea, también vi MTV, La Rosa de Guadalupe y Tu Voz Estéreo, pues, pero sí, sí. Total, pero es que se trata también de balance. Pero Ajá. mira qué importante porque eso ahora es lo que hace que vos tengas las bases firmes para decir, tengo herramientas para acompañarte uno en uno. Ujú, Porque todos esos podcasts, todos esos libros, todas esas conversaciones también con personas, ujú, toda esa profundidad que has encontrado en cada uno de esos caminos es lo que te da herramientas. Entonces también me parece como importante resaltar esa particularidad tuya del conocimiento. Y ujú. me surge una pregunta dura, una pregunta dura, y es, ¿vos crees que todo el mundo pueda llegar a encontrar ese propósito? Considerando quizá esa distancia que hay entre la motivación o los canales, el conocimiento,
las limitaciones propias. A ver, son dos preguntas. Una es el tema, hablando de ese conocimiento, Sí. que ya vamos para allá, porque me falta un pedazo de De la mi historia. vida, de la historia. Esa pregunta de si todo el mundo es capaz de encontrar el propósito, yo creo que sí, pero creo que unos los tiene más fácil que otros. Y ahí me voy, como que doy un paso atrás, es como que yo trato de ser súper consciente de dónde vivimos y cuál es el entorno en el que estamos, ¿cierto? Y que aquí hay gente que la tiene muy dura, hay gente que la tiene muy brava, y que hablar de, es que intenta bastantes cosas y busca qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona y dedícate a lo que te gusta y demás. Y que eso es muy fácil cuando vos tenés dónde vivir, cómo comer, cómo transportarte, con qué vestirte bien y que todo tu entorno está bien. Ahí es muy fácil, Total. muy fácil. Ahí es muy fácil uno decir, renuncio, y cuando renuncié mucha gente me decía, es que eso es un privilegiado, y tienes toda la razón, porque es que más de uno dice, no puedo renunciar, ¿cierto? Entonces, creo que todos tenemos la capacidad de ir encontrando eso que nos apasiona, que nos gusta, que nos mueve y que donde se unen esos puntos, pero creo que hay unos que la tenemos más fácil que otros. Otra pregunta ahí, y es desde esa perspectiva y teniendo en cuenta justamente esas situaciones, condiciones, fuerzas endémicas del entorno, ¿qué recomendarías vos a esas personas que de pronto la tienen más dura para que comiencen a construir? Tal vez no 4 Bugattis, pero tal vez una vida un poquito más tranquila, o tal vez una vida con la que se sientan más cómodos. Es que se me hace compleja esa pregunta porque es que hablar de vidas que uno no ha vivido es muy jodido, ¿cierto? Y yo darle recomendaciones a un obrero que vive en el Picacho, que se gana el mínimo y que tiene 3 hijos y tal, yo digo es que financieramente yo no sé esa gente cómo vive. Pues yo me pongo a montar, pues si me pones a montar el Excel, yo no entiendo cómo viven. Entonces ahí digo, yo cómo, qué ser superior me creo yo para darle consejos a esta persona de cómo vivir, ¿cierto? Antes enséñame vos cómo haces para que te rinda tanto la plata y, y, y vení, que es que si yo viviera de la manera inteligente financiera que vos tenés, de pronto sería otra persona. Pues, o sea, las amas de casa de estratos bajos que viven con un puesto de empanadas y con eso le pagan universidad a los 3 hijos. Puta, enséñame. Pues, de verdad. Entonces, como que la pregunta me parece muy compleja porque es que dar recomendación a una vida que uno no ha vivido, me parece, cuando son vidas parecidas, Va, yo digo, yo más o menos he pasado por ahí, más o menos sé lo que eso es, ¿cierto? Y más o menos estoy en esa condición, mira, puedes hacer esto y lo otro. Pero cuando son vidas como totalmente opuestas, yo me siento irresponsable diciendo, es que deberían hacer esto, ¿cierto? Y, y ve, como en este tema de dar información financiera y de compartir como conocimientos y demás, y a mí me gusta mucho hablar de la riqueza más que por conocimiento se construye es por comportamiento, ¿cierto? Pero no quiero caer en el que es pobre porque quiere, ¿cierto? total. Porque son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Y, y esa señora que con un puesto de empanadas saca a sus 3 hijos adelante y les paga colegio, universidad, no sé qué tan, esa señora sacó a esos niños no por conocimiento, sino por comportamiento, ¿cierto? Pero no me vengas a decir que es que ella es pobre porque quiere, no, son vidas que no hemos vivido, ¿cierto? Entonces como que yo te podría decir, pucha, el comportamiento moldea tus finanzas, ¿cierto? Y,
y revisa vos cómo gastás cuando tenés mucha plata y cómo gastás cuando tenés poquita, ¿cierto? Entendé que ganar plata y conservar plata y hacerla crecer son dos skills totalmente diferentes, ¿cierto? Y que ahí es donde está el comportamiento. Te podría decir, si estás en inversiones, el mejor inversionista es el que no hace nada por mucho tiempo, ¿cierto? Que ahí estamos hablando de comportamiento. Sí. Pero ahí me siento súper cómodo hablando de eso Desde desde esta entornos perspectiva. parecidos. Pero, Claro, porque es que hay condiciones que simplemente no permiten no claro, hacer nada. O sea, y es que hay condiciones que no has pasado el umbral de supervivencia, pues, donde es que no ves más allá de mañana, porque es que mañana tengo que salir a buscarme la plata para mañana. Ahí es otro concepto financiero completamente distinto. Y ahí es donde todos estos gurús y libros y demás financieros, marica, yo digo, esta vaina casi que ni aplica para eso, o sea, pues es que es otra condición totalmente distinta. Pero no me quiero quedar tampoco con el mensaje de que no hay nada que hacer. eso, Sí. eso, como que no quiero que quede el mensaje como de, es que esta se gana el mínimo y entonces no, es que antes sobrevive, pero ahí se va a quedar, ¿cierto? No, o sea, la tiene mucho más compleja, muchísimo más duro, muchísimo, 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 o sea, es otro cuento. Pero también, y que es como mi propósito también desde este acompañar a otros, es, puede que no esté ahorrando como podría más de uno, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos mensual, pero puede que uno diga, vení, de eso que te entró, de ese mínimo que te entró, ahorra 50.000 pesos. 50, me pucha. No te entraron 850 en la quincena, sino que te entraron 800, ¿cierto? Tan, y ahorras 50, tan, y ahorrar los otros. Y de pronto ahí haya como una asfixia voluntaria, que en algunos casos puede ser una asfixia dura, ¿cierto? Pero uno podría decir, a punta de 50.000 pesitos mensual, puede que eso tenga una repercusión en unos años para cambiar realidad, ¿cierto? De su entorno y demás. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Sí. Que la tiene más compleja, totalmente. También. Totalmente. Y que también es como, pucha, el reto es cómo hacer para darle herramientas a estas personas también, o sea, en general a todas las personas, pero dar herramientas para que esa inversión a largo plazo, ese ahorro, lo empiecen a hacer desde ya y tengan herramientas para hacerlo y vean que es que hay un montón de opciones, ¿cierto? Pero indiscutiblemente hay gente que la tiene más compleja que otra. Como que añadiría ahí, Ujú. también desde mi ignorancia, Sí, sí. ¿cierto? Que quizá esos 50.000 pesos les hace falta otra cosa importante y es el conocimiento. Y cuando Ujú, hablamos de comportamiento, comportamiento no es solo cómo gasto, cómo ujú, gano, sino también cómo invierto ujú, el tiempo que tengo, cómo invierto en mí, en conocimiento. ujú. Y siento que en este momento tenemos una posibilidad maravillosa y es que bien o mal todo el mundo tiene un celular. Total. Y bien o mal todo el mundo tiene Instagram. Y en Instagram o en YouTube o en cualquier cosa que son plataformas también gratuitas, hay una cantidad de conocimiento que ahí es donde viene la parte compleja, es que sí te sirve o que sí es para personas que tienen 4 Bugattis o que sí te puede acompañar, pero Ujú, también viene lo que hablamos ahorita es, vos no te sentaste siempre a ver La Rosa de Guadalupe, ujú, ¿cierto? Entonces creo que también está acompañado ahí un poco con el tema del conocimiento y por eso me parece valioso. ujú, Y es que siento que, y ligado a lo que hemos venido conversando, la relación de trabajo es igual a esfuerzo físico puede evolucionar eventualmente. ujú, Y cuando uno le mete a este trabajo físico es que también te puede aportar conocimiento, hay una posibilidad de crecimiento ujú. importante, que la tienen difícil total, Sí, sí, sí. total. Sí, de acuerdo, o sea, y ahí viene ese otro punto como de conocimiento, como que de acuerdo en
Que en este momento todo el mundo tiene acceso a YouTube, a ChatGPT, a Instagram, a Facebook, a tal. Es qué estás consumiendo, ¿cierto? ¿Cuál es tu...? Yo lo he escuchado mucho en dieta e información, sino que dieta tiene Un significado un complejo. significado tricky, pero ¿cuál es tu rutina Consumo, de, de alimentación. de consumo de información, ¿cierto? ¿Cuál es tu consumo de información? Y si tu consumo de información todo el día es influencers y es bromas y viendo bobadas, que yo consumo eso también, pero te digo, no me vendo aquí como el, el, el total conocedor y todo el día buscando sabiduría, pero es como, si solo estás consumiendo eso, pues eso tiene unos resultados, ¿cierto? Y que estamos en un punto donde vos puedes aprender lo que sea de cuenta de YouTube en este momento. O sea, de cuenta de YouTube y de ChatGPT, te armas el curso lo que quieras, ¿cierto? Entonces, si estamos en un punto donde está como todo súper disponible, creo que también es empezar a, como que hay una responsabilidad desde, voy a hablar de nosotros, los creadores de contenido, de cómo hacer contenido, de pronto hasta incluso atractivo que llegue a esas personas que no están acostumbradas a consumir esto y que sea de valor también, porque estamos llenos de mucha basura en redes. Es como hacemos para meter contenido de valor atractivo, llamativo y demás, para empezar a cambiar por lo menos un poquito ese consumo de información, ¿cierto? Bueno, me parece mucho ver esto que acabamos de conversar. Creo que nos fuimos un poquito profundo Ujú. ya a un tema más complejo, Más ¿cierto? Que tal social, vez sí. no podemos abordar acá, Sí, sí. que viene desde la parte social y que me parece muy lindo también haberlo visto, Ujú, pero creo que es importante que volvamos a vos, como ujú. Charlie, pues como Carlos. ¿Qué más hay en ese proceso? ¿Qué más hay en ese aprendizaje? ¿Qué más hay en esa construcción del propósito? Ve, hay algo y aquí termino de ejemplificar esta vaina de los puntos como se unen, y es, yo empecé un proceso de terapia hace más o menos 3 años, y en ese proceso empecé por otra cosa totalmente distinta, pues, algo personal. Empecé ese proceso de terapia y ahí empiezo a ver como que bacano esta forma de hacer terapia de mi terapeuta. Sí. Me doy cuenta que ya tenía un centro de estudios, empiezo el proceso de estudiar ahí. Hace 6 meses me certifiqué como coach existencial, ¿cierto? Que es una combinación entre habilidades de conversación y como un fundamento de filosofía existencial. Entonces, Sí. por eso incluso al principio te hablé de Nietzsche, vimos Ujú. Camus, vimos Heidegger, vimos como toda esta combinación de psicólogos, de filósofos. Y mira que ahí, si yo te lo pongo y te digo, es que yo soy administrador, trabajo en consultoría, ventas, startups, inversiones, no sé qué, me encanta hacer tablas de Excel, financiero, etcétera. Vos me decís, ¿qué puta estás haciendo estudiando filósofos y estudiando técnicas de conversación, ¿cierto? Y eso lo pensaba yo hasta hace 3 meses. Yo estoy estudiando esto por hobby, por bacanería y porque yo digo, esto me da herramientas para conversar mejor con mi papá, con mi novia, con mis amigos, tan. Pero hasta ahí, ¿cierto? Sí. Incluso me certifiqué como coach y estoy en proceso de certificarme como terapeuta, que es un proceso de 2 años, ¿cierto? O sea, Otros 2 años. Llevas otros un dos año, años. O son 2 años sea, en adicionales. total son 3. Ya llevo un semestre, voy para el segundo y es, al final de cuentas, en ese momento no tenía mucho sentido, simplemente de hobby. Y ahí es donde yo te digo que los puntos siempre se terminan conectando, así no tengan sentido, así no hagan sentido. Y es hoy esos puntos administrativos y de carrera y demás que ya te conté, se juntan con este punto que no tenía nada que ver, Hmm. y es, al final se termina mezclando el man de los Bugattis en Los Ángeles con Heidegger. Junte esas qué, dos. qué mezcla más rara. Pero sí, ¿Sí me total. entendés? Sí. Y se terminan mezclando esos dos. Y en este momento yo digo,
afortunadamente yo estoy estudiando esta vaina, porque me da muchas herramientas para yo poder sentarme con vos a decir, vení, hablemos de tu relación con el dinero, ¿cierto? Y tengo que saber de números para poder hablar de la relación con el dinero, pero más que de números, tengo que saber cómo hablar con vos. Y cómo es tu experiencia con el dinero, porque Ajá. la experiencia de cada persona es un universo totalmente distinto. Y cómo es tu experiencia y cómo has llegado a construir tu concepto de dinero, tu concepto de qué es ser rico, qué es ser pobre, que eso, más que saber de inversiones y del retorno sobre la inversión y el... Nada, o sea, es cómo hago yo para emparejarme con vos y para hablar de mejor manera, ¿cierto? Total. Entonces, ese es como el último punto que yo digo, se junta perfecto y ahí incluso me impresiona mucho porque literal se terminan juntando los puntos se juntan. Yo eso lo tengo clarísimo. En este momento no tengo ni idea. Yo estoy aquí, pues una cosa es Manuel Podcaster, Ajá. otra cosa es Manuel que hace terapias de Reiki uno en uno, otra Uh-huh. cosa es Manuel que le gusta el mar y hacer apnea. Y yo no sé, pero esa vaina de alguna forma se tiene que juntar en algún momento Y en de la algún vida. momento vas a llegar a decir, siquiera yo sé hacer apnea. Porque es que, marica, yo hago Reiki, CRS y hago apnea y para esta vaina que voy a hacer, ¡uah! Y también tan Se ingeniero de junta. diseño de producto, que trabajó en mercadeo, que es fotógrafo, que es diseñador, que toda esa vaina. Esa Todo vaina, pa hay algo sirve. momentos en que tan y monté esta sopa y esta sopa y es única, que a mí eso me parece muy bonito de ese probar tanto Sí. y hacer tantas cosas y hacer incluso diverso. Y no te he contado, incluso yo estudié fotografía 2 semestres, pues como que he hecho otras cosas como diversas, pero es ese hacer tanto y hacer tanto en diferentes campos te hace más único. Es en diferentes campos, me parece muy bonito. Total. Porque a Porque veces la gente dice, a mí me gusta el mercadeo, ¿cierto? Y sí, entonces voy a hacer mucho. el Y mercado. entonces trabajo en redes, trabajo en branding, trabajo en no sé qué, trabajo en esto, trabajo en esto, trabajo en esto. Pero en mercadeo, netamente. No, no, vení, ¿dónde están tus hobbies? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta leer, marica? Dedícate a leer también y a, no sé, ¿y te gusta Game of Thrones? Marica, volvete un geek de Game of Thrones y explota eso. Y en O te algún gusta el momento tenis, o te gusta cualquier cosa. te gusta el tenis, te gusta la música, te gusta tocar guitarra, ¿cierto? En algún momento te va a servir que sabes de branding, que sabes de guitarra y que sabes de Game of Thrones. Mínimamente para una conversación, porque uno después del mercado dice, así como en un partido de tenis, tal cosa, tan. Pero puede que haya algún momento donde digan, es que esta vieja es la única que nos sirve para este puesto. La única. Porque tiene una combinación única que sabe de guitarra, sabe de música, sabe de Game of Thrones y sabe de mercadeo. Sabes que en estos días que estaba José Soto acá, nos contaba la Uh-huh. historia de la que ahora es su mano derecha. Literalmente, el man estaba entre dos perfiles brutales de mercadeo y a una la contrató porque sabía bucear. Ahí está, ¿Ya? ahí Y vos está, decís, pero ¿qué tiene que ver el mercadeo con ir al mar a bucear? ahí está. Contratada, mano derecha del man, viaja por todo el mundo haciendo buceos y se dedica a la Ahí está. parte de mercadeo y comunicaciones. Entonces, a mí eso me parece muy lindo ese concepto, como que puede que se vea súper disperso lo que estás haciendo y que tenés un montón de vainas, pero que al final hacen que tú, volviendo otra vez a un concepto, a conceptos como empresariales, tu propuesta de valor es completamente única. Ahí no hay nadie que te compita, no hay nadie que pueda hacer algo diferente, porque es que esto, más esto, más esto, más esto, más esto, hace que esa sea la persona. De una, yo creo que entonces ya para condensar toda esta información que hemos hablado de un Uh-huh. montón de cosas muy bacanas, creo que la experiencia se resume en eso. O sea, el propósito viene a ser, como lo venimos viendo, cosas en pasado, esas uniones de los puntos de un montón de cosas que se unen, que te hacen la persona única que vos Uh-huh. sos y que todo el tiempo está evolucionando. Uh-huh. ¿Tenés algo más para añadir a esa conclusión? ¿Algo más que quisieras como que la gente No, se quede con yo de creo esa que es experiencia?
hacer mucho, hacer en diferentes campos, Sí. testear, porque es que testeando es que sabes que te gusta y te pueden gustar un montón de cosas. Y ese montón de cosas puede que hoy no tengan sentido juntas, pero mañana puede que armen un plato único y espectacular que nadie más lo tiene. Entonces, haga mucho, hagan diferentes vainas y siga también como su Como ese instinto, feeling. como el feeling, como perseguir el latido. Alguna vez leí Sí. por ahí, o perseguir el latido. Parce, muy, muy bacano. La verdad me encantó este episodio. Eso tuvimos subidas, bajadas, idas, venidas, social, financiero. Muchas gracias por estar acá. Antes de que cerremos, si te quieren contactar, si te quieren buscar en tus redes sociales, en las redes de Siendo con Otros, ¿cómo apareces para que te encuentren? Siendo con otros, siendo con otros. Estamos en TikTok, en Instagram. Y mis redes personales, @Carlos Gaviria, _finanzas. Ahí Melo. está. Estamos listos. Parce, muchas gracias por también dedicarse a usted el tiempo de escuchar esto. Qué pena, Ojalá, los que están viendo en video, nunca vi a la cámara. Ya tranquilos, que... yo tampoco. Esto es una conversación, ellos están ahí expectantes. Gracias por estar aquí, gracias por dedicarse el tiempo, gracias porque esto es lo que construye también ese conocimiento para ustedes y que les hace explorar cosas que de pronto les guste, porque aquí hemos hablado de buceo, de apnea, de finanzas, de velas, de lo que quieras. Entonces, nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio.